Y vamos a orar, ¿listo? Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por darnos este privilegio de poder estar conectadas por estos medios virtuales. Gracias por la vida de cada uno de los niños que tú añades cada día para que puedan seguirse capacitando, instruyendo. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo siga revelando el Evangelio a sus vidas, a sus corazones, Padre, que todo lo que hoy aprendamos tú sigas reenseñándonos, tú sigas capacitándonos y tú nos sigas formando de tal manera que podamos crecer en gracia, en estatura y en sabiduría para contigo y para con los hombres, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre nos oyes y que todo lo que nosotros podamos aprender es para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, Eva, cuéntanos un poquitico acerca de lo que tú aprendiste hace 8 días. ¿Qué fue lo que Dios te enseñó hace 8 días? Si recuerdas acerca de conocer a Jesús. Me toca Ajá. Hace 8 días aprendí sobre conociendo más a Jesús y la pregunta de quién es Jesús, con la respuesta está en San Mateo, en San Marcos, en San Lucas y en San Juan y en Isaías. Bueno, recuerdan que vimos un poquitico acerca de la necesidad de conocer a Dios, o sea, de conocer al Padre y de conocer a Jesús, porque en esto consiste la vida eterna, ¿cierto? En conocer al Padre y en conocer a Dios. Y vimos la diferencia entre los tres, y recuerdan que hicimos una especie como de triangulito. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo no creo que les haya hecho un triángulo porque como estaba trabajando desde el celular, pero les explicaba la diferencia entre el Padre, ¿cierto? Entre el Señor Jesucristo o entre el Verbo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces miramos específicamente que son tres personas distintas, pero es un solo Dios y de esas tres personas solamente estamos estudiando la persona de Jesús, que en la historia ha tenido como unos tres, digamos, una especie de tres, digamos, connotaciones, ¿cierto? Entonces miramos a Jesús como el Cristo, como el Señor Jesucristo y como, bueno, lo vimos como el Verbo de Dios, como el Cristo. Entonces, es muy importante que entendamos un poquitico acerca de esa diferencia entre el Padre, entre el Señor Jesucristo y entre el Espíritu Santo, ¿cierto? Sarita tuvo algo, buenas noches, Dios les bendiga. Sarita, ¿tú viste algo acerca de la clase anterior que te haya llamado la atención? ¿Cuándo, pastora? Hace 8 días que estuvimos estudiando. Señora, No, con Sarita. Si de pronto recuerda, Mateo, ¿recuerdas algo de la clase anterior? De lo que era Jesús en cada libro. Ok, Jesús en cada uno de los libros. Entonces, hoy vamos a estudiar acerca de Jesús, el Hijo. Bueno, recordemos entonces un poquitico que estuvimos mirando quién fue Jesús. Yo les dije, vamos a dejar esta pregunta de quién es Jesús y lo vamos a mirar de acuerdo a los evangelios. ¿Sí? Recuerdan que miramos el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo, el Siervo y el Evangelio. Entonces, ¿quién es Jesús? La respuesta está en los evangelios, ¿cierto? Pero yo no sé si está muy claro este triangulito que yo les voy a dibujar acá, que era lo que yo quería que todos prestáramos mucha atención porque en este triángulo tenemos que saber exactamente que Dios, bueno, vamos a ponerlo aquí, Dios está formado por tres personas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas tres personas? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, muy bien. Padre, Entonces, Hijo y Espíritu Santo.
el Padre, voy a poner aquí al Espíritu Santo. Es para que no confundan, porque yo siento que a veces se confunde como que nosotros hablamos de Dios y pareciera que a Dios le dijéramos, o sea, le ponemos como que todo revuelto, ¿sí? Entonces, esta posición, recuerden que Dios lo forman las tres personas, ¿cierto? Dios está formado por el Padre, por el Espíritu Santo y por el Hijo. Cuando nosotros hablamos de que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, hablando del Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado, entonces está hablando de quién? Del Hijo. Entonces, que te conozcan a ti, ¿a quién? Al Padre. Y a Jesucristo, ¿a quien has enviado? ¿A quién? Al Hijo. Entonces, ¿quién da a conocer al Padre y quién da a conocer al Hijo? El Espíritu Santo. Él es el que revela, Él es el que da el conocimiento para que nosotros podamos conocer al Padre y podamos conocer al Hijo. Cuando hablamos de conocer al Padre, podemos ver características del Padre como qué, como que el Padre ¿qué es? ¿Quién será el Padre? Jesús. Por eso es que lo estoy explicando porque no es lo mismo. El Padre no es Jesús. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿No? Cristo. El Creador. ¿Quién más? ¿Sí recuerdan? Omnipotente, omnisciente y omnisapiente. Ok, omnisciente, o sea que tiene características, tiene los omnis, omnipotente, omnisapiente, omnipresente. ¿Qué más? O sea que Él es todopoderoso, que Él es todo lo sabe y él está en todos los lugares a la vez. Hablando del Padre, Él es el que tiene la tierra en el círculo, el círculo, la tierra para Él es el círculo que está al estrado de sus pies. Él es el que con 3 dedos junta el polvo de la tierra. Él es el que midió las aguas en el hueco de su mano, ¿cierto? Que cuando hablamos de conocer al Padre, estamos hablando de un ser superior, de un ser grande, de un ser espíritu. ¿Qué más, qué otras características tiene el Padre? Que es demasiado grande, que Él es bueno, ¿cierto? El gobernante. Eh, no, pues sí, él es dueño. Ah, eso sí es importante, que Él es el dueño. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos del Padre, estamos hablando de que Él tiene unas características diferentes a las características de quién, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la vida eterna consiste en conocer a quién, al Padre y en conocer a quién, al Hijo, ¿cierto? Entonces dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, ¿cierto? Entonces, para que nosotros podamos entender qué es la vida eterna, necesitamos aprender a conocer al Padre y al Señor Jesús. Recuerden que hablamos un poquitico, por eso me gusta volverlo a repetir, porque a veces siento que nosotros confundimos el Padre, confundimos al Espíritu Santo y confundimos a Jesús y creemos que el Padre es Jesús. Entonces, cuando yo les digo la palabra Dios, ustedes deben tener claro que Dios está formado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Pero este Hijo tomó tres lugares. Este hijo que vemos aquí, nosotros lo conocemos como el Cristo, lo conocemos como el Cristo, lo conocemos como Jesús, ¿cierto? Jesús, que es el que vamos a estudiar o de quien vamos a trabajar o de quien vamos a aprender. Y lo conocemos como el Señor Jesucristo.
O sea, tiene tres preposiciones. Aquí cuando hablamos del Cristo, Él es 100% ¿qué? 100% Dios. O sea, tiene las mismas características que vemos acá. Él también era omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, es espíritu, tuvo parte en la creación, estuvo con el Padre. Cuando hablamos de Jesús, es lo que vamos a estudiar acá, de quién es Jesús, y lo vamos a ver como el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo, el Siervo y el Evangelio, pero todavía no estamos estudiando acerca de él. Solo quiero hacer la diferencia para que tengamos claro de quién vamos a estudiar, de quién vamos a hablar. Y cuando hablamos del Señor Jesucristo, cuando nosotros nos referimos al Señor Jesucristo, esto significa que Él es 100% Dios, o sea, como está hoy en día. ¿Sí? Hoy en día es 100% ¿qué? Dios y 100% hombre. Entonces, tiene características de Dios porque es eterno, porque es sobrenatural, porque es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, porque es espíritu, porque es grande, porque es el dueño y porque es bueno. Pero también tiene características humanas porque él nos entiende, porque él ya como fue aquí Jesús 100% ¿qué? 100% hombre. ¿Listo? Entonces, ahora sí quiero saber si esto está muy claro porque yo no voy a avanzar hasta que esto no esté totalmente entendido. ¿Listo? Y necesitamos saber si realmente ustedes de verdad, de corazón, díganme, pastora, yo todavía no entiendo. O si usted ya lo entendió. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto ahora, ¿quién fue el que nació en el pesebre? Jesús, ¿Quién es Jesús? ¿El qué? el, el Señor Jesucristo. El No. El Hijo de la Virgen, el Hijo de Dios, el Cristo, el Siervo y el Evangelio. Ah, ahí es donde está la diferencia. Si ven que nosotros confundimos todavía al Señor Jesucristo, el que está hoy, ¿quién es? Hoy en día, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Sí, pero ¿quién más? Jesús. Jesús. Jesús ya murió. ¿Recuerdas cuándo murió Jesús? Acá, mírenlo en la crucifixión, él lo murió y Dios lo resucita. Cuando Dios lo resucita, hoy en día es el Señor Jesucristo. O sea, ¿quién está con nosotros hoy? El Señor Jesucristo. Él es Dios y él es también ¿qué? Hombre. Bueno, entonces me doy cuenta que nos queda faltando mucho por aprender de esta clase, que tenemos que retomarla porque necesitamos tener claro quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Que el Hijo sufre las mismas características que sufre el estado del agua. ¿Cómo es el estado del agua? ¿Quién me quiere contar cuáles son los estados del agua? Líquido, Sólido, gaseoso y sólido, líquido. líquido y gaseoso. Entonces, les voy a poner aquí al frente del Cristo, voy a ponerles qué es el estado del agua gaseoso. ¿Por qué? Porque cuando está en ese estado gaseoso, es como si él fuera Dios, es espíritu y tiene todas estas características que están acá. Y esto ocurrió con él antes de que viniera a la tierra a ser engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María. O sea, este del Cristo era el que estaba antes de venir a la tierra. Cuando Dios le dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él dice, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Está hablando de que él era Dios y Dios vino a la tierra en forma de ¿qué? De un hombre, hecho semejante a los seres humanos. Y cuando viene a ser semejante a los seres humanos, entonces prácticamente empieza a tener el estado que lo podían ver, que lo podían tocar, sólido, que lo podían contemplar, que lo podían abrazar, ¿cierto? Y luego cuando es el Señor Jesucristo, que tiene las dos características, ¿por qué? Porque es Dios y hombre, ¿cierto? Entonces vemos que ya pertenece al estado líquido. Entonces, Dios y hombre, es como una semejanza para que podamos entender las tres
digamos, fases de Jesús o los tres estados de Jesús o del Hijo, hablando de que el primero era Dios, estaba en el cielo, luego cuando nace en la Virgen María, viene como un hombre, 100% hombre, y luego cuando Dios lo resucita entre los muertos, que él muere y Dios lo resucita, viene como ¿qué? Como el Señor Jesucristo. ¿Listo? ¿Está claro o tienen alguna preguntita hasta ahí? Nada. Si yo le pregunto No, a está Angelina, claro. ¿cuándo él era el Cristo? ¿Cuándo Jesús era cuándo fue el Cristo? ¿En qué momento fue el Cristo, Evelyn? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo estaban haciendo parte de qué? De Dios. De la Sí, pero crucifixión. de Dios, ¿pero qué? O sea que no, cuando estaba en la eternidad haciendo todas las cosas, antes de que naciese de la Virgen María. ¿Antes de que naciese de quién? De la Virgen María. Cuando vino a la tierra como un hombre, ¿saben qué pasó con este lugar? Se desapareció. Él no estaba porque Dios no podía estar arriba y abajo. Él estaba siendo el hombre Jesús cuando vino y nació por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero cuando es el Señor Jesucristo, ya vuelve otra vez a tomar esta posición y ya está un hombre sentado a la diestra del Padre en el cielo y en la tierra. ¿Listo? Entonces, voy a volverle a colocar aquí. Entonces, el Cristo que también le decimos o le conocemos como el Verbo de Dios, el Cristo o el Verbo, que ese es su nombre, era 100% ¿qué? 100% Hombre. Dios. 100% Dios, con características de Dios. ¿Qué más tenía el Cristo? Él era Dios, era omnipotente, omnipresente, omnisciente. Estaba en las mismas condiciones, era el creador, estaba con Dios, ¿cierto? Y ese verbo estaba ¿en dónde? En el cielo. Y ese verbo se hizo carne. Y entonces habitó entre los hombres. Y cuando se hizo carne y habitó entre los hombres, ahora lo conocemos como el ¿qué? Como Jesús. Tomó forma de hombre, ¿cierto? Lo podían ver, lo podían tocar. ¿Era mortal o era inmortal? Él era mortal. Cuando era Dios era inmortal, ¿cierto? Pero cuando viene a la tierra era mortal, tenía las mismas necesidades humanas, ¿cierto? Necesidades humanas como un ser humano normal. Y Él es el que nos salva. En la tierra nos salvó, ¿cierto? Él es el que nos salvó. Y ahora que es el Señor Jesucristo, ¿cómo lo vemos nosotros como el Señor Jesucristo? Ahora que es el Señor Jesucristo, lo vemos que está con nosotros, otra vez vuelve a ser omnipotente, entonces el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿cómo lo vemos nosotros? Omnipotente. Y está en todos los lugares a la vez, pero también tiene las mismas características humanas, o sea, está en el cielo y en la tierra. Ahorita Mateo me preguntaba que si él estaba acá y obviamente él está con nosotros, ¿sí? Entonces, ahora sí está más claro, ahora sí lo vemos un poco más claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿De quién vamos a estudiar nosotros? ¿De cuál de estos tres? ¿Del Cristo de Jesús o de Jesucristo?
Cuando dijimos, si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿de quién vamos a trabajar? Vamos a estudiar al Padre y vamos a estudiar a Jesús, que es el nuestro Salvador. Lo vamos a ver como el Hijo de la Virgen, como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Siervo y el Evangelio. ¿Listo? Lo vamos a ver 100% hombre. Dentro de 8 días, la idea es que ojalá no se pierdan la clase de las otras chicas porque necesitamos avanzar, pero yo no voy a avanzar sin que ellas esto también lo tengan muy claro. Si usted no lo tiene claro, por favor, pregúnteme internamente, vuélvame a preguntar, vuélvame a decir, mamá o pastora, ¿cómo es esto que yo no lo entiendo todavía? Y necesito que me lo expliques muy bien porque de aquí depende que nosotros entendamos la salvación. Si yo no entiendo quién es el Padre, si yo no entiendo quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo y quién es el que me salvó, yo no puedo ver ni entrar en el reino de los cielos. ¿Listo? Entonces, vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Recuerden, por favor, repasar lo que ustedes estudiaron. Yo les envío esta información al celular, les mando la grabación para que usted lo tenga presente. Trato de no avanzar mucho porque todavía me falta Sofía, que no había entrado en 2 clases. No sé qué pasó con Ani, me faltan las niñas también que están en Estados Unidos por entrar. Entonces, por favor, me colaboran con eso. ¿Listo? Vamos a orar. Sarita, ¿puedes orar, por favor? Sí, señora. Bueno, Señor, en esta hora te damos gracias por un día más de vida, por todo lo que nos permitiste hacer en este día. Te pido que nos protejas a cada uno de los que están en la reunión. Te pido que todo lo que aprendimos nos quede guardado en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo pongamos por obra. Gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. amén, amén. Amén, amén. Que así se ha hecho en el nombre de Jesús. Evelyn, Dios te bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Ahí estamos en contacto. Sara, Evangelina, que Dios las bendiga. Un abracito. Chao, pastora. Feliz noche, bendiciones. Amén.